sentido. Bien, doctor, ¿y usted cómo está? Vamos bien, afortunadamente. Bueno, muchachos, entonces como hoy tenemos una sola hora de clase, vamos a darle inicio de forma inmediata a nuestra actividad académica. Recuerden que hoy el tema es clasificación de las enzimas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? De acuerdo, profesor. Sí. Bueno, entonces tienen la literatura a la mano, me imagino. ¿Sí? ¿Están observando la presentación? No, señor. No, profesor, aún no. No, porque no se está compartiendo la pantalla. Ya me di cuenta por qué no. Listo. Ahora sí. Bien, perfecto, ahora sí. Entonces aquí tenemos. Ahora. Nada aún. Nada. No, profe, no. Bueno, un momento entonces. Ahora. Está cargando. Sí, profesor. Ya. Perfecto, bueno. Entonces vamos a hablar de la clasificación de las enzimas. Resulta que la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y la IUB, Unión Internacional de Bioquímica, se pusieron de acuerdo para establecer una clasificación sistemática de las enzimas. Y lo primero que hicieron fue clasificar a las enzimas en clases. Entonces surgieron las clases. Pero dentro de cada clase existen subclases. Y es posible que dentro de las subclases existan subclases. Entonces se trata de una clasificación sistemática en la que a la enzima se le dio un nombre y a ese nombre le acompaña un código numérico que le identifica internacionalmente. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas 6 clases? Bueno, la clase 1 son las óxido-reductasas. Cuando nosotros decimos que esa enzima pertenece a la clase 1, estamos diciendo tácitamente que es una óxido-reductasa. Porque todas esas enzimas de la clase 1 van a catalizar reacciones de oxidación-reducción. Por eso se llaman óxido-reductasas. La clase 2 son las transferasas. Clase 3, hidrolasas. Clase 4, liasas. Clase 5, isomerasas. Y clase 6, ligasas o sintetasas. Entonces son 6 clases. Cuando uno dice esa enzima pertenece a la clase 3, inmediatamente te llega a tu cerebro que eso es una hidrolasa. Si es clase 5, es una isomerasa. Y así sucesivamente. ¿Quedó claro? Entonces, por ejemplo. Profe, disculpe, ¿las ligasas también son conocidas con cuál nombre? Ligasas o sintetasas. Esas son clase 6. ¿Estamos? Sí, profesor. Bueno, listo. Lo que no entienden, recuerden, pregúntenlo sin temor alguno. Bueno, ok. Entonces, por ejemplo, para la clase 1, ¿cuáles son las principales subclases? Entonces aquí están deshidrogenasas. Esa es la subclase 1 de las óxido-reductasas. La subclase 2 son las oxidasas, reductasas, oxigenasas, hidroxilasas, peroxidasas y catalasas. Todas estas son subclases de la clase 1. ¿Estamos? Entonces, en la sesión pasada nosotros hablamos
de una enzima que es la alcohol deshidrogenasa, ¿se acuerdan? Alcohol deshidrogenasa. ¿Se acuerdan? Pregunto. Sí, profesor. Bueno, entonces, ese es el nombre vulgar de la enzima. Porque el nombre sistemático de esa enzima es alcohol NAD, porque el aceptor de hidrógenos es el NAD, óxido reductasa. Ese es el nombre sistemático de la enzima. Vulgarmente le conocemos como alcohol deshidrogenasa. Entonces, ¿la alcohol deshidrogenasa a qué clase de enzimas pertenece? Pregunto. ¿Es una qué? Óxido reductasa. Óxido reductasa. Entonces, como la clase óxido reductasa es la clase 1, en su código numérico le corresponde un número 1, diciendo que es una óxido reductasa. 1. Pertenece a la clase de deshidrogenasas, que es la subclase ¿cuál? 1. 1, claro, 1, subclase 1. Entonces le toca otro 1. Utiliza al NAD como aceptor de hidrógenos. Le corresponde otro 1 por utilizar al NAD como aceptor de hidrógenos. Y el dador de hidrógenos es un alcohol primario, entonces le corresponde otro 1. Por lo tanto, el código numérico que internacionalmente identifica al alcohol NAD óxido reductasa es este. Entonces, cuando ustedes vean publicaciones relacionadas con esto, van a encontrar que al lado de la enzima aparece su código numérico. ¿Estamos? Entonces, como se pueden dar cuenta, se trata de una clasificación sistemática. ¿Estamos? Entonces, como esto no es fácil de manejar, para poner a la gente en contexto, se acordó, démosle a las enzimas su nombre, de acuerdo con el sustrato sobre el cual actúan. ¿Esta enzima sobre qué clase de compuesto actúa? ¿Sobre un qué? Alcohol. Sobre un alcohol. Entonces decimos, démosle el nombre a la enzima de acuerdo con el sustrato sobre el cual actúa. Digamos la reacción que cataliza. Es una reacción de deshidrogenación. Y entonces a eso agreguémosle la terminación asa. Por eso el nombre vulgar es alcohol deshidrogenasa. Mucho más fácil que manejar esta clasificación sistemática. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, profesor. Listo. Entonces, veamos lo que hacen las deshidrogenasas. Bueno, como el nombre lo dice, las deshidrogenasas lo que hacen es quitarle hidrógenos a sus sustratos. Pero para poder retirar los hidrógenos del sustrato, se requiere de aceptores de hidrógeno. Y los aceptores de hidrógeno derivan del ácido nicotínico o de la riboflavina. Pueden ser entonces
el NAD, la nicotinamida adenina dinucleótido, u el FAD, flavina adenina dinucleótido, que deriva de la riboflavina. ¿Está claro? Entonces vean este ejemplo. Esto es un alcohol primario, miren. Alcohol primario. La alcohol deshidrogenasa. Alcohol deshidrogenasa. Lo que va a hacer es sustraer este par de hidrógenos del sustrato. Pero para ello necesita de un aceptor de hidrógenos. Ese aceptor de hidrógenos, en este caso, es el NAD, que entrando oxidado, como ven, sale reducido, permitiéndose así la oxidación del sustrato. Entonces el alcohol primario se oxida a un aldehído. ¿Estamos? Fíjense que se trata de una reacción de oxidación, en este sentido, o de reducción, en este sentido. ¿Estamos? Por eso es una oxidorreductasa. ¿Está claro? Profesor, ¿puede volver a explicar esa parte? Se trata de una reacción de oxidación, compuesto que pierde hidrógenos, hemos dicho, se oxida, o compuesto que gana hidrógenos, se reduce. Oxidación, reducción. ¿Estamos? Aló. ¿Cómo vas? Ahora sí. Pregunto. Profesor, ¿será que usted me puede Sí. hacer el favor y me repite qué es NAD? El NAD es nicotinamida adenina dinucleótido, una de las formas coenzimáticas del ácido nicotínico. Acuérdese, cuando hablamos de coenzimas, hablamos de esto en clases pasadas. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, ok. Entonces, observen ahora lo siguiente. Observen los, perdón. Observen lo siguiente ahora. Observen esta reacción que les voy a diagramar aquí. Este compuesto se llama succinato. Entonces vamos a deshidrogenarlo. Pregunto, ¿cómo se llamaría la enzima? Si el sustrato se llama succinato y vamos a deshidrogenar. Succipiruvato. ¿Perdón? Este sustrato es el succinato y vamos a deshidrogenarlo. ¿Cómo se llama la enzima? Succilato deshidrogenado. Succinato deshidrogenasa, muy bien. Porque el nombre da de acuerdo con el sustrato, decimos la reacción y eso está seguido de la terminación asa. Succinato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitarle este hidrógeno, porque lo voy a deshidrogenar, y voy a quitar este. Pero entonces ahora
El aceptor de hidrógenos ya no es el NAD. El aceptor de hidrógenos es el FAD. FAD. Que entrando oxidado, recibe esos hidrógenos y sale reducido. Aquí están los dos hidrógenos que le quité. Sale reducido. Entonces, ¿cómo queda? Ahora queda así. ¿Sí o no? Al quitarle los dos hidrógenos, aparece aquí un doble enlace. Esto se llama fumarato. Fumarato. Ácido fumárico. Fumarato. Entonces, el succinato se oxida a fumarato si el NAD entra oxidado y sale reducido. Es una reacción también de oxidación-reducción, catalizada también por una deshidrogenasa. Pero la diferencia es que ahora el aceptor de hidrógenos no es el NAD, no es este, sino que es el FAD. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Estamos, profe. Bueno, entonces, cuando estemos en las vías metabólicas, en las rutas metabólicas, ¿cómo sabemos nosotros si la deshidrogenasa usa como aceptor de hidrógenos al NAD o usa como aceptor de hidrógenos al FAD? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, la clave está en lo siguiente. Si la deshidrogenasa está actuando sobre un sustrato que está parcialmente oxidado, vean, ya tiene oxígeno, parcialmente oxidado, y hace parte de una ruta catabólica del metabolismo, por lo general, esa deshidrogenasa está ligada al NAD, porque el sustrato está parcialmente oxidado. ¿Ya lo vio? Pregunto. Sí, profe. Bueno, ahora, si la deshidrogenasa participa de una ruta degradativa también, pero su sustrato está altamente reducido, mírenlo, altamente reducido. Aquí no hay oxígeno por ninguna parte. Ya lo vio, que no hay oxígeno. Entonces, esa deshidrogenasa, por lo general, está ligada a esa FAD. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver. Porque esto se aprende viendo ejemplos. Bueno, vamos a ver. Entonces mire esto. Mire este ejemplo.
Ese compuesto se llama malato. Malato, el ácido málico. Yo lo voy a deshidrogenar. Entonces, la enzima, ¿cómo se llama, María? Malato de deshidrogenasa. Muy bien, malato deshidrogenasa. Así me gusta, que estén atentos. Malato deshidrogenasa. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Voy a quitarle este hidrógeno y este. Pregunto, ¿quién deberá ser el aceptor de hidrógenos? ¿El NAD o el FAD? NAD. NAD. El NAD, porque ya NAD. está parcialmente oxidado. ¿Ya bien? Parcialmente oxidado. Sin duda, yo escribo aquí. NAD entra oxidado. Y sale reducido. Así como este. NAD. H más H. Y entonces el compuesto, el malato, se oxida y produce esto. Eso se llama oxaloacetato. Oxaloacetato. ¿Se dan cuenta que es una reacción similar a esta? Similar a esta. De oxidación-reducción. Bueno, catalizada por deshidrogenasa. Pero aquí, como el sustrato, repito, está parcialmente oxidado, el aceptor de hidrógenos es el NAD. Muy bien. Vamos a ver entonces. Entonces ahora observen esto. Bueno, y aquí continúa la cadena hidrocarbonada. Esas rayitas son hidrógenos. Bueno, esto es un ácido graso activado. Los ácidos grasos activados, o sea, esterificados con la coenzima A, se conocen genéricamente con este nombre, el nombre de acil-CoA. 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 Vamos a deshidrogenar
deshidrogenar ese ácido graso que fue previamente activado. En carbonos alfa, este es el alfa, y este es el beta, vamos a eliminar hidrógenos. Si el sustrato se llama acil-CoA, ¿cómo se llama la enzima? Acil-CoA deshidrogenasa. Correcto, acil-CoA deshidrogenasa, muy bien. Vieron que esto no es de memoria, sino pensando. Acil-CoA deshidrogenasa. Okay. Ahora bien, yo voy a eliminar este hidrógeno, ¿sí? Este hidrógeno que está aquí, y este, entre carbonos alfa y beta. Pregunto, ¿esta deshidrogenasa a quién debe estar unida para aceptar los hidrógenos? ¿A quién? Al NAD. A FAT. Al FAD. FAD, claro, porque está altamente reducido. Mira que esto no tiene oxígeno en ninguna parte. Míralo. No tiene oxígeno por ninguna parte. Puro carbono y hidrógeno. Entonces, sin lugar a dudas, yo digo, aquí el FAD entra oxidado y sale reducido. Entra oxidado y sale reducido. Sale como FAD H2. Entonces el compuesto se oxida y se convierte en esto. Aquí sigue la cadena hidrocarbonada intacta sin modificación alguna hasta que llego aquí. Entonces, ahora me queda así. Se genera entonces un isómero trans, un doble enlace, ¿sí? Y me queda así. El compuesto se conoce como un enoil-CoA, por aquello que está insaturado entre carbonos alfa y beta, enoil-CoA. Esta reacción es la primera reacción de una vía metabólica que vamos a estudiar aquí que se llama beta-oxidación de ácidos grasos. Cuando yo estoy aprendiéndome la beta-oxidación, si tengo los conceptos claros que estoy explicando ahora, yo no tengo por qué aprenderme de memoria esto, sino pensando. ¿Estamos? Ahora sí. Profe, disculpe, ¿es la beta-oxidación de? Ácidos grasos. Es la primera reacción de la beta-oxidación de ácidos grasos, una vía metabólica que estudiaremos posteriormente aquí. Ya. Entonces, espero que entiendan cuándo en las vías metabólicas ustedes van a acompañar a las deshidrogenasas de NAD o de FAD. Si los sustratos están parcialmente oxidados, no duden que el aceptor es NAD. Y si los sustratos están altamente reducidos, no duden que el aceptor de hidrógenos es el FAD. Ahora sí. Pregunto. Sí, señor. Bueno, entonces, espero que con lo que yo acabo de explicar usted entienda lo que hacen las deshidrogenasas. Vamos a las oxidasas ahora. ¿Qué hace una oxidasa? Que también es una oxidorreductasa, pero es la subclase 2 de las oxidorreductasas. ¿Remueven hidrógenos del sustrato? Sí. Eliminan electrones al sustrato, le quita un par de electrones al sustrato. Aquí están. Pero el aceptor de ellos ahora es directamente el oxígeno. Entonces, si yo transfiero este par de hidrógenos desde el sustrato al oxígeno, en la reacción catalizada por esta oxidasa se produce peróxido de hidrógeno. Y el sustrato se oxida porque pierde hidrógenos.
¿Estamos? Entonces, la reacción catalizada por oxidasa, ¿sí? El par de electrones son transferidos directamente ¿a quién? Al oxígeno, produciéndose entonces peróxido de hidrógeno. Como el peróxido de hidrógeno es citotóxico, o sea, es lesivo para las células, los sistemas de oxidasas que son productores de peróxido van a estar acoplados a sistemas enzimáticos de catalasas y peroxidasas, enzimas que descomponen el peróxido de hidrógeno. A esta regla general hay una excepción, es el caso de la citocromo oxidasa. La citocromo oxidasa es también una oxidasa, pero en el caso de la citocromo oxidasa, ¿sí?, el par de electrones son transferidos no a la molécula de oxígeno, sino a un átomo de oxígeno. Por lo tanto, en la reacción catalizada por la citocromo oxidasa, en vez de producirse peróxido de hidrógeno, lo que se produce es agua, H2O. ¿Por qué? Porque, repito, el aceptor de hidrógenos no es la molécula de oxígeno, sino un átomo de oxígeno. ¿Está claro? Pero es una oxidasa, la citocromo oxidasa. ¿Está claro entonces lo que hacen las oxidasas? Pregunto. O sea, forma una molécula de oxígeno. No, de agua. Agua. Sí, Porque tú perdón, vas a transferir perdón. esto aquí a un átomo de oxígeno y se forma agua. Y no peróxido de hidrógeno. ¿Estamos? Sí. Bueno, Sí. entonces, oxigenasas. Otra subclase más de la clase oxidorreductasa. Las oxigenasas se dividen en dos. La oxigenasa verdadera o dioxigenasa. Dioxigenasa. Oxigenasa verdadera, que es aquella enzima que incorpora juntos átomos de oxígeno juntos al sustrato. Los incorpora ambos al sustrato. Mírenlos aquí, vean. 1 y 2. Son incorporados directamente al sustrato ambos. Este es un ejemplo. Catecol en su conversión a cis-cis-mucónico. Esa es la oxigenasa verdadera o dioxigenasa. Pero hay otras, que es la monooxigenasa de función mixta o hidroxilasa. ¿Qué hace entonces la monooxigenasa de función mixta o hidroxilasa? Esa incorpora en el sustrato de los dos átomos de oxígeno uno solo, por eso se llama monooxigenasa, porque incorpora solamente uno, miren, en el sustrato, en forma de grupo hidroxilo, pues se llama también hidroxilasa. El otro átomo de oxígeno que nos sobra aquí se reduce para formar agua. Miren. Por lo tanto, necesita de un dador de hidrógenos. Y el dador de hidrógenos es el NADP reducido, que ahora sale oxidado. ¿Ya lo vio? Entonces, estas se llaman monooxigenasas de función mixta, porque requieren de un dador de hidrógeno. ¿Quién es el dador de hidrógeno? El NADP reducido. O simplemente las conocemos con el nombre de hidroxilasas.
son oxigenasas también. ¿Estamos? Sí. Bueno. Y luego tenemos las enzimas, como les dije ahorita, que descomponen el peróxido de hidrógeno, que son peroxidasas, también son oxidorreductasas, peroxidasas y catalasas. La peroxidasa, para descomponer el peróxido de hidrógeno, necesita de un dador de hidrógenos, que es el NAD en esta reacción reducida. Descompone entonces el peróxido de hidrógeno formando NAD oxidado y agua. Las catalasas también descomponen peróxido de hidrógeno, pero esas no necesitan de dadores de hidrógeno. ¿Por qué? Porque en la reacción catalizada por las catalasas, una molécula utiliza como sustrato dos moléculas de peróxido de hidrógeno. Aquí está una y aquí está la otra. Entonces, en la reacción catalizada por catalasas, una de las dos moléculas se comporta como dadora y la otra como aceptora. De tal manera que el peróxido de hidrógeno se descompone formando oxígeno y agua. Entonces, peroxidasas y catalasas en síntesis son oxidorreductasas encargadas de la descomposición del peróxido de hidrógeno. Pregunto, ¿por qué las células tienen que descomponer el peróxido de hidrógeno? Porque este es tóxico para ellas. Correcto, porque es citotóxico. Entonces, los sistemas enzimáticos, que son las oxidasas productoras de peróxido, están acoplados a sistemas de peroxidasas y catalasas para con ello evitar la citotoxicidad del peróxido. Todas esas enzimas, repito, pertenecen a la clase 1 porque todas catalizan reacciones de oxidación y reducción. ¿Claro hasta ahí? Sí, claro. Vamos a la clase 2. Son las transferasas. Entonces, ¿qué hacen las transferasas? El nombre lo dice. Transfieren grupos funcionales entre dadores y aceptores. Así de que para hablar de transferasas siempre hay una molécula que dona el grupo y otra molécula que lo acepta. Entonces, como los grupos que se transfieren son variables, porque yo puedo transferir, por ejemplo, grupos metilo, y entonces digo que eso es una metiltransferasa. Grupos uridilo, y digo que eso es una uridiltransferasa. Grupos amino, y digo que eso es una aminotransferasa. Y así sucesivamente. ¿Estamos? Entonces nacen las subclases. Grupos fosfato, fosfotransferasa. ¿Ya? Nacen así, repito, las subclases de la clase 2. Entonces, veamos ejemplos para ilustrar la definición. Miren esto. Entonces, todas estas son subclases de la clase 2. Las transaldolasas, transetrolasas, acil, metil, glucosil, las quinasas, todo esto es clase ¿qué? Subclase de la clase 2. Vean este ejemplo. Esto es un azúcar de 7 carbonos. Se llama pseudoheptulosa 7-fosfato. Ojo, no es pseudo, es pseudoheptulosa. Y esto es otro azúcar de 3 carbonos. Se llama gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, la transaldolasa, ¿qué va a hacer? Va a transferir esta unidad que ven en azul de 3 átomos de carbono, miren, 1, 2 y 3. De la cetosa, esto es una cetosa, a la aldosa, gliceraldehído 3-fosfato. Cuando esta unidad de 3 carbonos sea transferida
de la acetoheptulosa acetosa a la aldosa gliceraldehído trifosfato, aparece este compuesto con 6. Esta es la unidad transferida. Y el compuesto que aparece es todo esto. ¿Cuántos carbonos me quedaron restando aquí cuando esto se cortó por aquí para transferirse para acá? 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es esta aldosa? Eritrosa 4-fosfato. Entonces la transaldolasa es una transferasa, porque está permitiendo la transferencia de esta unidad de 3 átomos de carbono de aquí para acá. La molécula dadora es la acetoheptulosa y la molécula sectora es el gliceraldehído trifosfato. ¿Sí o no está cumpliendo con la definición? Pregunto. Sí, profesor. Ahora, esto que dice aquí, por favor, lo quitan. Esto es mentira, esto no es cierto. Esto se me fue aquí. Esto no. Esto es falso. Ella no necesita de pirofosfato de tiamina. La que necesita pirofosfato de tiamina es la hermana de ella, que es esta vez. La transacetolasa. Entonces, mira aquí. Transfiere esta unidad de 2 carbonos, mira, 2 carbonos en azul, de la acetosa a la aldosa. ¿Quién es la acetosa? La cirulosa 5-fosfato. ¿Quién es la aldosa? Eritrosa 4-fosfato. Esto tiene 4 carbonos y gana 2, aparece en el producto con 6. Fructosa 6-fosfato. Esta es la unidad transferida y este es el compuesto. ¿Y cuántos carbonos me quedan aquí? 3. 1, 2 y 3. Que es esta aldosa, gliceraldehído trifosfato. Entonces la transcetolasa, que esta sí necesita pirofosfato de tiamina como coenzima, también es una transferasa. ¿Qué diferencia, pregunto, existe entre lo que hace la transaldolasa y lo que hace la transacetolasa o transcetolasa? ¿Cuál es la diferencia? Profe, la transcelulasa transfiere solamente dos. Cetolasa. Cetolasa, disculpe, transfiere solamente 2 átomos de carbono y la otra 3. Correcto, esa es la diferencia. Correctísimo, esa es la diferencia. Mire, esta transfiere unidades de 3 carbonos y la otra transfiere unidades de 2 carbonos, nada más. Pero ambas son transferasas. ¿Estamos? Veamos más ejemplos. Miren esto. Este es un compuesto que se llama, mire, observe, sulfo de azufre. Adenosil, este es un grupo adenosilo. Y este aminoácido es la metionina. Entonces su sigla es SAMe, sulfoadenosilmetionina. Esta molécula es el dador universal de grupos metilo, véalo en azul, ¿sí?, en las reacciones de transmetilación. Entonces observe este ejemplo. Observe el ejemplo. Observe el ejemplo. Observe. Observe ahora. Mire. La SAMe va a reaccionar con él, con el guanido acetato. Y esta enzima, metiltransferasa, va a hacer que este grupo metilo de la SAMe sea transferido al guanido acetato. Cuando ese grupo metilo se transfiere para acá, el guanido acetato se convierte en creatina. ¿De dónde está el grupo metilo? ¿Fue donado por quién? Por la SAMe. Y la SAMe sale de la reacción como sulfo, adenosil, homocisteína, SAO.
Entonces observe que aquí hubo transferencia de grupo metilo entre un dador, que es la SAMe, y un aceptor, que en este ejemplo es el guanido acetato. Por lo tanto, esta es una transferasa también, pero ahora se transfirió fue un grupo metilo. Y por lo tanto es una metil ¿qué? Transferasa. ¿Estamos? ¿Entendido o no entendido? Profe, disculpe. Sí. Las enzimas SAMe solo transfieren grupos metil. No, la SAMe no es la enzima. Perdón. La SAMe es el dador El universal dador de metilo. universal de grupos metil. Ah, ok. Sí, Gracias. en las reacciones de transmetilación. La enzima, en este caso, el sustrato es el guanido acetato, y como voy a transferir un grupo metilo, es guanido acetato metiltransferasa. ¿Estamos? El nombre de la enzima. Más ejemplos. Observe esto. Esto es adenosina, esto es adenina, esto es ribosa, y acá tengo 3 grupos fosfato. Este es el ATP, adenosina trifosfato, que va a reaccionar con esta molécula de glucosa. Esto es glucosa. Entonces, este grupo fosfato del ATP va a ser transferido a la posición 6 de la glucosa, o sea, va a ser transferido para acá. Obsérvelo aquí ahora. Esto es este grupo fosfato. De la reacción, el ATP sale como ADP, adenosina difosfato. Entonces, esta enzima que aquí hemos llamado glucosa 6-fosfato transferasa es una transferasa, pero ahora no se transfirió grupo metilo. ¿Ahora qué se transfirió? Pregunto. Fosfato. Grupo fosfato. Entonces, las fosfotransferasas, las quinasas son fosfotransferasas, porque las quinasas son enzimas que fosforilan a expensas del ATP. Cuando yo digo exoquinasa, glucoquinasa, esas son fosfotransferasas. ¿Estamos? Las quinasas son fosfotransferasas. ¿Queda claro? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué preguntas tienen hasta aquí? Porque infortunadamente se nos ha terminado el tiempo de la clase. ¿Qué preguntas tienen hasta aquí? Profesor, esa es la primera reacción de la glicólisis o glucólisis. Claro, esta es la primera reacción de la glicólisis, catalizada aquí por exoquinasa o por glucoquinasa. Claro que sí. Esta es la primera reacción. Y si se dice fosfotransferasa, estaría también mal. También, no está bien. Si tú dices glucosa 6-fosfato transferasa, está bien. Si tú dices exoquinasa, está bien. Si tú dices glucoquinasa, está bien. Ya. Gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más? ¿Qué no hay claro? Profe, ¿podría explicar el ejemplo anterior? Claro. Mire lo que está pasando aquí. Esta molécula dona... No, el ejemplo de la anterior diapositiva. Por eso de la anterior Ah, es esta. sí, es esa, sí. Entonces, mire, esta molécula va a donar este grupo metilo para que sea transferido a otro. Este compuesto acepta el metilo, ¿verdad? El guanido acetato se convierte en creatina. Este grupo metilo fue donado por la SAMe. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Transfiriendo el grupo metilo desde la SAMe al guanido acetato. Por lo tanto, esto es una metiltransferasa. La SAMe sale de la reacción como sulfoadenosil homocisteína, SAO.
Esta es una reacción catalizada por una metiltransferasa. También es una transferasa. La diferencia es que no se transfirió grupo fosfato como en esta, sino un grupo metilo. Por eso es que aquí dice que las fosfotransferasas, los grupos transferidos pueden ser amino, acilo, fosfato, unidades de carbono, grupos glucosilo, etc. Distintos grupos. ¿Está claro? Distintos grupos se pueden transferir. Ahora sí. Es decir, el grupo metilo pasa del SAMe al guanidinoacetato. Al guanido acetato. O sea, Sí. pasa de la SAMe al guanido acetato. El guanido acetato se te convierte en creatina y la SAMe te queda convertida en SAO. Ah, ok, ya. Ahora sí. Sí, Algo profe. más. Algo más. Pregunto. Bueno, entonces un paréntesis. ¿Qué era lo que pasaba al principio que yo no los encontraba a ustedes? ¿Cuál era el error? ¿Alguien supo? Profe, no sabemos, pero en el equipo de la materia no nos salía ninguna reunión iniciada. Ah, bueno, listo. Bueno, mañana nos encontramos a las 4, pero les agradezco que por favor se incorporen un poquito antes para que si se nos presentan estos problemitas no tengamos tanta pérdida. ¿Estamos? Ok, profe, gracias. Listo. Ok, bueno, entonces éxito y buena tarde. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas tardes, profe. Adiós, Gracias. profe. Que tengan Adiós. linda tarde. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias.